Bueno, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les va? Mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, una tarde diferente. Quiero que charlemos un poquito sobre los verdaderos anticuarentena. Pero de verdad, sin caretas. Hoy vamos a hablar muy en serio de los verdaderos anticuarentena. ¿Quiénes son en realidad los anticuarentena, no? Ustedes, anticuarentena. Es un momento feo, porque en los últimos días se consolidó una tendencia. Ya estamos en 40 muertos por día por coronavirus. Es doloroso. Los números que vas a ver ahí son realmente tétricos, con fondo gris, que ves en el gráfico, es la cantidad de fallecidos por COVID, entre 30 y 40 diarios. Y los números con fondo rojo son los internados en terapia intensiva. Se duplicó el número en las últimas 3 semanas. Objetivamente es un momento complicado. En este contexto, el Estado asumió un rol paternalista y eso incluye el reto, ¿no? El reto aleccionador. No salgas de tu casa, no uses el colectivo, no uses el tren, no vayas a trabajar, no veas a tu papá el Día del Padre, no hagas asados con amigos, no te angusties, angustiante es que te abandone el Estado, yo te voy a enseñar cómo te tenés que angustiar. Es decir, el Estado argentino se para en un rol omnipotente, omnipresente, nos avisa que está dispuesto a usar el monopolio legítimo de la fuerza si no cumplimos con la cuarentena, vigilar y castigar, como diría alguno por ahí. Ante esta situación, la mayoría de la gente, enojada o no, satisfecha o no, angustiada o no, cumple. Porque la ley, me enseñó mi padre, me enseñó mi madre, me enseñó mi abuelo, mi abuela, está hecha para ser cumplida. Entonces, la cuarentena se cumple. El problema es que asoma en el horizonte un montón de gente poderosa que se nos ríe en la cara mientras nosotros hacemos un esfuerzo descomunal. Pero descomunal en serio. Te voy a mostrar el verdadero equipo de los anticuarentena. Ahí lo tenés. Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner, hoy empresario multimillonario, dueño de mansiones y medios de comunicación, que hizo la fiestita en Río Gallegos con 40 personas, donde el cumpleañero gritaba que se cague la cuarentena. Cristóbal López, el rey del juego, muchos años preso por evasión fiscal, hoy en libertad, que agarró su autito, se fue a pasear, ¿no?, en su aislamiento VIP a un establecimiento ganadero de Chubut. Marcelo Tinelli, el amigo de Don Julio, que se fue a su casa de Esquel, volvió, se hizo mandar la valijita con chocolates y otras cosas. Verónica Ojeda, la ex de Maradona, que se va a su country de Escobar, que la para la policía, llama a su pareja, que es el jefe de gabinete de Sergio Berni, que a su vez reta a los policías que la pararon, todo muy republicano, todo muy argentino. Fernando Lauría, el ministro de Economía, ex ministro de Economía de Tigre, lo rajaron. Luis Lobo, ex subsecretario de Deportes de la ciudad, que juegan al pádel con 14 personas más en un club de Pilar con la excusa de estar disputando un torneo. Todo muy republicano. Entonces, ¿qué razonamiento haces vos, la gente con total sentido común? Al parecer hay una cuarentena estricta, rígida, inflexible, severa, rigurosa para mí, nosotros los boludos, como decimos siempre, y hay una cuarentena VIP para algunos políticos y para algunos amiguitos del poder. De manera que se producen no uno, sino 2 problemas. Primero, la violación de la ley en sí mismo. Y segundo, el efecto dominó que esto conlleva. Porque muchos pueden preguntarse, ¿por qué debo cumplir si los amigos del gobierno no cumplen? O peor aún, ¿con qué autoridad moral me están pidiendo que cumpla, que igual lo voy a hacer, si sus amigos hacen lo que quieren? ¿Sí? Entonces, mientras tanto, la gente está haciendo 103 días sin todo eso. Sin amigos, sin familia, sin asados, sin abrazos, sin comercios, sin proyectos, sin clases, sin trabajo, sin deporte, sin libertad, sin futuro, sin ingresos. Todo está tachado porque es de acceso imposible. Hay cosas sentimentales como los amigos, los abrazos, los asados. Hay cosas materiales como los ingresos. Y hay cosas abstractas que para mí le dan sentido a la vida, como el futuro, como la libertad. Todo está suspendido y no sabemos bien hasta cuándo. Por eso, si nos van a quitar todo esto por tiempo indeterminado, por lo menos díganle a sus amigos que no se nos caguen de risa en la cara. Mucho menos si nos enfrentamos a un momento económico el más complejo de la historia del país, o por lo menos de los últimos 100 años, como te decía ayer. ¿Te parece una exageración lo que acabo de decir?
¿Te parece que estoy exagerando cuando digo que estamos ante el peor momento socioeconómico de los últimos 100 años? Entonces voy a mostrarte un solo gráfico, un solo dato, no te voy a llenar de datos, para que veas que no exagero. Lo que estás viendo acá son las fases recesivas de los últimos 50 años. Desde 1980 hasta 2020. En el 82, caída de 14 puntos, se terminaba la dictadura. En el 85, caída de 10 puntos, plan austral. En el 89, caída muy dura, hiperinflación, 16 puntos. En el 95, el efecto tequila. En el 2001, caída estrepitosa, 20 puntos, salida de la convertibilidad, corralito, cacerolazo, helicóptero. En el 2009, caída dura, 10 puntos, Cristina estaba ahí, hipoteca subprime. 2018, Macri, un desastre, devaluaciones, 6 puntos para abajo. Ahora, llegamos al 2020. ¿Ves esa línea que baja, 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 baja y no para de bajar? Somos nosotros ahora. Usted está aquí. La peor caída de la historia. 25 puntos, coronavirus, pandemia, cuarentena por 120 días, seguramente, o más. Me gustaría que entendamos juntos que esto no es una estadística aburrida, berreta. Si lo mirás en el nivel de actividad, ahí lo vas a ver, volvimos al año 2004, muchachos. Retrocedimos 16 años en 100 días. Retrocedimos 16 años en solo 100 días. Es muy importante que vos entiendas, el gobierno entienda, la oposición entienda, el periodismo entienda, los empresarios entiendan que se reseteó el país. Se reseteó. Y que estamos yendo de frente a chocarnos con otro 2001 en términos sociales. ¿Qué significa esto? Pobreza superior al 50%, desocupación superior al 15%, inseguridad, otra vez secuestros, otra vez piquetes. No hay un gramo, créeme, de exageración en esta descripción. Todos sabemos que es verdad lo que estoy diciendo, pero es así, estamos yendo invariablemente hacia la destrucción del poco tejido social que nos quedaba. Entonces, en este contexto, solo un loco puede prender un fósforo. Vicentín fue un fósforo, por suerte alguien fue y lo apagó y dijo, che, no es por acá. Lo apagaron. Liberar presos fue un fósforo en ese momento y por suerte no explotó todo. O sí, porque hubo Villa Devoto y todo lo que pasó, pero lo apagaron el fósforo. Se fueron encendiendo varios fósforos. Jugar al pádel, ¿te parece una pavada? No lo es. No lo es. El que juega con fuego en el peor momento de la historia del país, o es un tremendo irresponsable, o es un pirómano. O es un pirómano. Yo te recuerdo la definición de pirómano, que tiene una tendencia patológica o enfermiza a provocar incendios, a jugar con fuego. Vos pensás que todo esto que te estoy contando está sucediendo con la gran mayoría de los precios congelados. Por eso no es momento. Hoy Damián Dipachi te lo va a contar. Todavía en Argentina tenemos la tarifa de luz congelada desde febrero de 2019, la tarifa del transporte público congelada desde marzo de 2019, la tarifa de gas congelada desde abril de 2019, la tarifa de agua congelada desde mayo de 2019, la tarifa de cable de internet congelada desde marzo de 2020, la tarifa de celular congelada desde marzo también de este año, el precio de la nafta congelado desde marzo de 2020, precios máximos en muchos alimentos y el dólar relativamente contenido por un super cepo. Todo esto con una emisión récord en la historia argentina te da un cóctel bastante complejo de administrar. Por eso me parece que no es momento de tirar piedras. Yo imaginaba si esto hubiera sido al revés, ¿no? ¿Se acuerdan? Diciembre de 2017. No es momento de tirar piedras, no es momento de agitar fantasmas. Mismo nosotros, mucha humildad y responsabilidad desde el periodismo. Es muy delicado lo que estamos viviendo. Entonces te lo digo de verdad con una mano en el corazón, no es momento de salir a jugar al pádel, a decir pavadas. No es momento de decir que extrañamos a Chávez. Eso es provocador. Eso es muy provocador. Digo, hay una clase media que no le gusta, se asusta, o de pensar en expropiaciones. Porque el umbral de la paciencia de la gente obviamente está bajando en sintonía con estos números de la economía. Te dejo para terminar un video muy cortito. Dura 1 minuto y medio. Es un laburante que se puso su pequeña empresa en la Argentina. De verdad te recomiendo escuchar, presta atención a lo que le pasó, porque para mí es un muy buen reflejo de lo que sucede en este país a diario.
una situación normal en Argentina de cualquier tipo que quiere progresar o quiere seguir apostando al país y avanzar con su negocio. Armé una distribuidora de insumos, ¿sí? Insumos médicos, alcohol en gel, sanitizante, todo lo que hoy se necesita, ¿sí? Realmente. Invertí guita, ¿no? Por supuesto, porque si no, no se puede trabajar si uno no invierte plata. Tuvimos un crecimiento, de monotributista pasamos a responsable inscrito y armamos una sociedad. 90 días después, el banco me pide, ¿de dónde saqué los fondos? Facturas que acrediten el movimiento de plata, respaldo de la guita que pasó por el banco, ¿de dónde saqué los cheques? ¿Por qué deposité X cantidad de guita? El contador que me dice, tenés que pagar 140 lucas de ingresos brutos, tenés que pagar 400.000 mangos de IVA. A todo esto, falta ganancias a fin de año, supuestamente por la guita que yo voy a facturar bruta, o sea que entiende el país que a mí me tiene que dar una ganancia de la madre para que yo pueda pagar el 35% de todo el bruto y que a mí me quede algo. Entonces la moraleja de todo esto, ¿cuál es? Que el que apuesta al país pierde, que el que se queda acá pierde, que pareciera que está penalizado el querer generar dinero y ahorrar. Acá el que genera plata pierde y está penalizado. El que quiere ahorrar está penalizado. ¿Quién va a confiar en Argentina si cada persona que tiene que venir acá a poner guita le ponen todas estas trabas que me están poniendo a mí y a cada que está del otro lado viendo lo que estoy diciendo yo? Y el gobierno creo que lo que no entiende es que cuando se termine la gente como vos, como yo, que aporta plata acá, que paga impuestos, que genera puestos de trabajo, que genera tráfico de guita legal, ¿sí? Porque yo compro un insumo en 10, lo vendo en 11 y me tengo que quedar con un peso, pero si ese peso que me quedo me cobran el 1,2 del impuesto al cheque del 10 que compro, ganancia, IVA, impuesto a esto, impuesto al otro, ¿cuánto me queda a mí? Y encima tengo que estar diciendo cómo hice para generar plata, porque el banco me aprieta y me dice, pero... Bueno, ahí estabas escuchando.